Bueno, aquí estamos con nuestra primera clase de nivel de idioma 3 de este año. Estimados alumnos, la primera clase va a ser destinada a repasar un poco los conceptos de adverbios, ¿sí? Pasando por el adverbio en sí, las frases adverbiales y las preposiciones, en un pantallazo general como para poder seguir avanzando. Bien, el primer punto sería hacer una revisión de qué es un adverbio. Bueno, el adverbio es una palabra que modifica un verbo, un adjetivo o también a otro adverbio. Muchos adverbios en general en inglés terminan en -ly. Por ejemplo, quickly. Ella nada rápidamente. Aquí el adverbio, como se muestra, modifica ¿a quién? A la acción, es decir, a swims, a nada. Vemos en este otro ejemplo que el adverbio es extremely. Ahora, extremely, que es extremadamente, generalmente cuando nosotros traducimos los adverbios, les agregamos el sufijo ente, ¿sí? Vemos que este adverbio está antepuesto a quick. Quick es rápido. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo un adverbio modifica a un adjetivo. Ella es una nadadora extremadamente rápida. Bien, en el tercer ejemplo vemos cómo un adverbio, como extremely, puede modificar a otro adverbio como quickly. Y la oración ejemplifica: ella nada extremadamente rápido. Nosotros al traducirlo no decimos rápidamente en castellano, pero acá tenemos un ejemplo de dos adverbios juntos. El que está antepuesto es el que modifica al posterior. ¿Cómo los identificamos? Por quickly, porque tenemos el ly y el extremely. Seguimos con la siguiente placa. Bueno, ¿qué hacen los adverbios? Los adverbios modifican, como habíamos dicho, a un verbo y nos dicen el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el con qué frecuencia o cuánto una acción sucede, cómo sucede, ¿sí? Es decir, nos cuenta acerca de esa acción. Acá tenemos, por ejemplo, adverbios modificando a verbos. Entonces, el cómo. He ran quickly. Acá tenemos el verbo en pasado. Él nadó rápidamente. When. He ran yesterday. El when es el cuándo. Entonces acá nos cuenta el adverbio cuándo ocurrió la acción. El where nos cuenta el dónde. Entonces, he ran here. Él nadó aquí. How often es la frecuencia. Él nadaba diariamente. Y how much, la intensidad. Él nadaba muy rápido. Entonces, acabamos de ver ejemplos de cómo los adverbios modifican a los verbos. Seguimos. Cabe aclarar que no todos los adverbios consisten en una sola palabra. En los ejemplos anteriores, cada adverbio es una palabra simple, pero un adverbio puede estar constituido por más de una palabra. Aunque muchos de los adverbios terminan en -ly,
muchos no lo hacen. A lo mejor ustedes pueden identificar en esta lista que tenemos acá el very. El very es usado para modificar muchas veces a un adjetivo. En realidad lo podríamos llamar intensificador. Y también aparece el more, que es el más, el least, que es menos, most, que corresponde a una categoría mayor. Fast, fíjense que es otro adverbio que no termina en li. Never, well, now, que es ahora, far, lejos en el tiempo, ¿sí? There, que es allá, y well, que es bien, hacer algo bien, que deriva del adjetivo good. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de frases adverbiales. Como habíamos visto en el anterior, acá tenemos el cómo. He ran at 10 miles per hour. Él corrió como a 10 millas por hora. En el segundo ejemplo tenemos el cuándo. Él corrió when the police arrived. Cuando la policía llegó. Fíjense que en este ejemplo vemos una idea. En este ejemplo tenemos una proposición adverbial. Es decir, yo tengo esta, que es la idea principal, que él corrió, y después cuento cuándo y qué suceso marca esta acción. Entonces, ¿cómo identifico yo una proposición? Porque aparece un sujeto nuevo, a veces puede ser el mismo, y puedo identificar otro verbo. Es decir, es otra idea que depende de una anterior. El where, el cuándo. El dónde. He ran to the shops. Él corrió hacia los negocios, en dirección a los negocios. Acá no vemos ningún verbo, es solamente una frase adverbial. Why? He ran to fetch some water. Él corrió para buscar algo de agua. Fíjense, acá tenemos una frase, ¿sí?, adverbial que aparentemente tendría un verbo. En realidad tiene un verboide que es el infinitivo. El infinitivo, ¿cómo me doy cuenta? Primero porque está el to, generalmente vamos a ver el to, y además hay una ausencia de sujeto, entonces no lo voy a confundir con una proposición. Y nos dice el propósito. Generalmente cuando tenemos estas frases con el to y una acción en infinitivo, nos indica la intención, el propósito de esta acción. ¿Por qué corrió? Corrió a buscar algo de agua. El how often es la frecuencia, y acá tenemos una frase, every day, hay varias, twice a week, que es 2 veces a la semana. Son frases que las frases adverbiales, como estamos viendo, van al final de la oración. O pueden ir al principio, pero siempre con una coma. He ran every day, todos los días. Y acá tenemos la intensidad, ¿sí? He ran more quickly than me. Él corría más rápido que yo. Acá tenemos una frase adverbial de comparación. Más rápido que yo. Acá habíamos visto que aparecían, ¿sí?, los adverbios de comparación, como por ejemplo more, less, que sería su comparativo en grado menor, y most y least en grado superlativo. Seguimos.
Bueno, algunos puntos a considerar. Cuando recién empezamos a estudiar inglés, aprendemos que los adverbios generalmente se identifican por tener la palabra li como habíamos, el sufijo li como habíamos mencionado anteriormente. Eso por supuesto es verdad, pero también hay muchos otros adverbios. Podríamos tomar 3 puntos principales a considerar acerca de los adverbios. Los adverbios modifican verbos, pero también pueden modificar, como habíamos dicho, adjetivos y otros adverbios. She sang an insanely sad song extremely well. Fíjense, acá vamos a identificar insanely, que está modificando a sad, que sería triste. Y extremely well, extremely está modificando a well, que es otro adverbio. Entonces tenemos insanely, extremely y well. En este ejemplo, insanely modifica al adjetivo sad, extremely modifica al adverbio well y well modifica al verbo. Es decir, este es un ejemplo para mostrarles las distintas funciones, ¿sí? No quiere decir que esto sea un ejemplo cotidiano a encontrar en un texto. No sé. Es como una exageración. Entonces, otra vez vemos que los adverbios pueden ser una palabra sola, sell it quickly, una frase adverbial, sell it as soon as possible, lo antes posible. Acá tenemos una frase y puede ser una proposición, es decir, una idea, ¿sí?, que se desprende de otra. Sell it before the market closes. Entonces acá, before, antes, estamos hablando de cuándo, ¿sí? Pero tenemos acá, identificamos un sujeto y identificamos otro verbo. Entonces es una idea, ¿sí?, que se desprende y condiciona a sell it. Véndelo antes que cierre la feria. Seguimos. Bueno, ¿qué son las frases adverbiales y las proposiciones adverbiales? Bueno, las frases adverbiales y las proposiciones adverbiales nos indican el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué una acción ocurre, ¿sí? Esto lo habíamos mencionado anteriormente. Las frases adverbiales y las proposiciones, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. She sat on the broomstick. Nos dice, ella se sentó sobre su escoba, ¿sí? Nos dice el lugar. Fíjense que acá tenemos un sujeto, el verbo, y acá solamente tenemos una frase. Ahora, en la próxima, tenemos una proposición adverbial donde él llegó. When the moon appeared. Entonces, acá advertimos que es mucho más larga la frase. ¿Sí? Ya no es frase, ¿por qué? Porque identifico que hay un sujeto y también aparece un verbo que estaría contando algo de este sujeto que aparece acá. He came when. Cuando vemos la palabra when, que es el subordinante, sabemos e identificamos que refiere a tiempo. Entonces, esta proposición nos indica tiempo. En la próxima ejercitación que yo les voy a mandar, vamos a identificar tanto adverbios como frases adverbiales, como proposiciones adverbiales. Vamos a ir practicando. Así este tema les queda bien claro. Hay una segunda parte
de lo que son frases adverbiales, así que pronto voy a subir el próximo video, así siguen estudiando. Los veo la semana que viene, ¿sí? Espero que realicen las actividades que les voy a mandar. Saludos.